Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en La Arena. Para el día de hoy tenemos la actuación, la participación del ingeniero Domingo Rodríguez, ambientalista, con quien queremos tocar temas de palpitante actualidad, sobre todo en estos tiempos. Domingo, gracias por estar con nosotros. A partir de una fuerte sequía que ha afectado a la República Dominicana, en algunos sectores se ha descubierto que las presas del país no tienen la cantidad suficiente de agua, y cuando hablo de las presas del país, para la zona del Cibao Central, estoy pensando en el contraembalse de Taberabao, que es de donde sale el principal acueducto que suple a millones de personas en toda esta zona. Se ha descubierto que Presa de Tavera no tiene el caudal requerido para la suficiente aportación en términos no solamente de producción de energía eléctrica, también de suministro de agua potable. Tu parecer frente a esa situación que afecta, como dije, a millones de personas, pero también afecta a cientos de productores agrícolas de toda esta zona. Sí, buenas noches, Devaris, buenas noches a los amigos televidentes también. Mira, el caso de la presa de Tavera es el caso de un complejo que es el más grande de todo el área de las Antillas, y cuidados, y más grande del área del Caribe también. Ahí se embalsan más de 600, 700 millones de metros cúbicos de agua. Es la capacidad cuando está ya en su plena capacidad. En el caso de Tavera, de Bao, de López Angostura, estamos hablando de que tiene en este momento un estiaje, que es una reducción de sus niveles de agua causados por esta sequía extraordinaria, fuera de serie, que nos está afectando aún todavía. A Tavera no ha llegado el agua que tiene que llegar. Para esta época, y estamos en el mes de septiembre, ya Tavera debiera tener 325, 326 metros sobre el nivel del mar, ya en la cota máxima, que es 327.5. Sin embargo, apenas tiene 311, 312. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la falta de lluvias, la situación de la cuenca hidrográfica también, que todavía tenemos que hacer mucho más esfuerzos en la reforestación y que esa agua permanezca, pero fundamentalmente tenemos el problema de la falta de lluvias. Esa falta de lluvias ha sido recurrente en estos últimos años, tiene que ver con los cambios climáticos. Acuérdate que el mundo está sometido a lo que nosotros hemos denominado el efecto de invernadero. El efecto de invernadero es un proceso natural y muy beneficioso para el mundo. Es lo que permite que nosotros tengamos esta vida y esta biodiversidad tan extraordinaria que tenemos en esta zona. Sin embargo, el efecto de invernadero, hay un exceso de ese efecto de invernadero, hay más presencia de gases en la atmósfera y los rayos del sol penetran todavía la Tierra. Ese calorcito que se va quedando, cuando los gases son mucho más, entonces ya permanece mucho más tiempo el calorcito y aumenta, entonces hay lo que se llama un calentamiento global. Ese calentamiento global nos trae a nosotros el problema que tenemos del cambio climático. Se hablaba antes de Bares de que el cambio climático iba a llegar dentro de 30 años, ya lo tenemos aquí. Y eso es una expresión, la situación de Tavera, de lo que está pasando. Pero mira, hay algo que preocupa. Yo quiero referir, para consumo de todos, un encuentro que sostuve con un director, en ese momento director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Lo entrevistaba y él hablaba de la cantidad en millones de pesos y de dólares que se iban a invertir en pequeñas presas en la República Dominicana. Y yo le pregunté, para cada uno de esos proyectos de presa, ¿ustedes han seleccionado algún tipo de aporte para la cuenca hidrográfica, es decir, para la siembra de árboles en esas cuencas hidrográficas que van a suplir a esas presas? Y su confesión fue sincera, me dijo, ni un peso se ha pensado en eso. Eso de alguna manera nos dice cómo se tratan las cosas en el país en términos de proyectar... que no fue en este gobierno eso. No fue en este gobierno, pero proyectar inversiones millonarias
sin pensar de dónde va a salir el agua que va a llenar esas presas. Ahora bien, estamos viendo las consecuencias de un estiaje, estamos viendo la situación a partir de la carencia de agua. ¿Qué hacer, Domingo, para que esa agua sea, digamos, bien aprovechada por la agricultura, por la producción energética, para los acueductos que se suplen de esas aguas que embalsamos en el embalse Tavera Bao? Tú hablabas ahorita de cuenca hidrográfica y es importante definir lo que es una cuenca, que es todo el área de terreno, la superficie donde llueve y toda esa agua va a confluir a un destino localizado, a un destino común, que en este caso es un río o un cuerpo de agua cualquiera. La cuenca del río Yaque del Norte o la cuenca de la presa de Tavera es toda el área de la República Dominicana que va a recoger las aguas y las va a llevar a ese sitio. Hay que decir que el río Yaque del Norte tiene la cuenca más grande de la República Dominicana con unos 7.044 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el río Artibonito tiene 9.300 kilómetros cuadrados, es mucho más grande de toda la isla. Pero acuérdate que el río Artibonito está dentro de Haití y también en la República Dominicana. ¿Qué hacer en esto? Yo creo que hay que hacer un trabajo profundo. Primero hay que manejar la cuenca. Hay que establecer un proyecto, un plan general de manejo de cuenca que incluya la conservación de suelos, pero de una manera más determinante. Debe incluir dentro de esa conservación construir, establecer lo que se llama zanjas de ladera para contener el otro problema que es la sedimentación. La presa de Tavera se ha ido sedimentando en todos los años que tiene, todavía mantiene una vida útil extraordinaria, muy buena, muy positiva, pero ya el embalse de la presa no tiene la capacidad que tenía cuando se inauguró. Una parte se ha llenado de sedimento y ese sedimento hay que seguir evitando que siga llegando a la presa. ¿Y cómo se logra eso? Con la reforestación. Hay que seguir plantando, hay que establecer en las fincas que son privadas planes de siembra que sean subsidiados, si se quiere, de cultivos permanentes, como el caso del café, del cacao, de los frutales. Olvidarse un poco de esos cultivos que exigen un laboreo muy fuerte del suelo. En esa parte de la presa hay que trabajar mucho también en la educación ambiental de la gente. Hay que establecer que todos son cuenqueños y que tiene que haber una cultura de cuenca para que podamos hablar entonces de la conservación de esa cuenca. Por el otro lado, ¿cuántas cosas se pueden hacer con este poquito de agua que nos está llegando? Somos unos privilegiados en la República Dominicana que tenemos una presa como Tavera, como Bao, como Atillo, Sabanayegua, toda Sabaneta, toda esa cantidad de presas que tenemos en la República Dominicana. ¿Qué hacer nosotros ahora? Mira, en sentido general, tenemos que establecer un plan de zonificación de cultivos. Es urgente que nosotros comencemos a reorganizar la línea noroeste, que es la destinataria de todo el agua que nos llega desde Tavera. Tavera está irrigando en la línea noroeste un poco más de 1 millón de hectáreas de tierra. ¿Qué cultivos tenemos ahí? Tenemos guineo, tenemos plátanos, tenemos cultivos menores, tenemos arroz. El arroz es un cultivo muy demandante de agua. Hay un problema con la cuenca del río Yaque del Norte que es, decimos los técnicos, es deficitaria. La cantidad de agua que produce la cuenca de Tavera, de Yaque del Norte, no es suficiente para resarcir, para suplir las necesidades que tiene esa cuenca en cuanto a la cantidad de agua. Entonces hay que tratar de que haya cultivos como el arroz que sean trasladados a otro sitio, que sean reubicados y trabajemos, y más que todo ahora que tenemos ese problema de la falta de agua. Hay que trabajar también en la educación, en la capacitación de los agricultores para que no utilicen tanta agua. La República Dominicana es uno de los países que más agua utiliza para riego. Los israelitas, que son muy buenos técnicos, y dentro de la carencia que tienen de la falta de agua, se inventaron el riego por goteo. Excelente sistema. El riego por goteo va a suministrar el agua que solamente necesita una planta o un cultivo. Pero cuando nosotros utilizamos el riego por inundación, el 95% de esa agua se pierde porque no la aprovecha la planta. Simplemente se
se va toda esa agua hacia el subsuelo. Al margen de que también provoca erosión. Y no solamente erosión, provoca otro problema mucho más grave, que es la salinización. Los suelos van cambiando su pH, van cambiando su textura, su estructura, y entonces ahí tenemos el problema. Hay también que trabajar en la parte que te decía de la zonificación del cultivo. Hay que sacar cultivos de la línea noroeste. Hay que comenzar a sembrar cultivos que no demanden tanta agua. Hay que cambiar la cultura del riego. Tenemos que comenzar a trabajar con el riego por goteo, con el riego por aspersión, con un riego que genere menos consumo de agua. Pero también hay que trabajar en la capacitación de los agricultores. ¿Y es viable mantener la cantidad de terreno que tenemos dedicado a la ganadería en las cuencas hidrográficas? Bueno, ese es el mayor problema también. Mira, la ganadería es el gran mal de la República Dominicana. Si tenemos un problema de deforestación en nuestro país, si tenemos un problema de erosión en la República Dominicana, casi más de un 80% se debe a la ganadería. Un dato interesante, Holanda es uno de los países mayores productores de leche del mundo y Holanda es menos de la mitad de la República Dominicana. Sin embargo, nosotros tenemos aquí tierras ganaderas casi más que el territorio de Holanda y nosotros tenemos que importar leche precisamente a Holanda. Hemos mejorado muchísimo, hemos ido mejorando hay que seguir llevando la ganadería desde el punto de vista de la ganadería extensiva que ocupa grandes tareas de tierra a una ganadería de estabulación permanente, donde el ganado no tenga que caminar tanto, sino que esté estabulado permanentemente y que se alimente no solamente de pasto que esté en el terreno, sino que ese pasto se recoja, que se siembren plantas forrajeras, que se utilicen, por ejemplo, restos de cultivos como el del arroz, de las habichuelas, para mantener a esos animales en el establo. Y se ha logrado mucho. Tú y yo hemos caminado mucho y hemos visto que el ganadero dominicano está abierto a esas nuevas tendencias y ya se está trabajando mucho en eso. Pero todavía aquí hay tierras, José Ernesto, que tienen 100 tareas para 2 vacas. Así es, vamos a una breve pausa, retornamos aquí En la Arena.